Hola mis amores, bienvenidos a su canal, mi canal Andreina Barbera. Por acá abajo les voy a dejar mi cuenta en Instagram para que me sigan si no me siguen. El día de hoy les voy a hacer el video de 15 secretos que tenemos nosotras las mujeres y que ustedes los hombres quisieran saber. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y nada, acompáñenme. Y voy a empezar el video diciendo que para ustedes los hombres es mucho más fácil entender las matemáticas complicadas que a nosotras. Pero bueno, el primer secreto que tenemos nosotras las mujeres es que también miramos a los hombres así como ustedes miran a las mujeres. El segundo secreto es que entramos al baño y dejamos la puerta abierta. No sé si por pereza, por flojera o por qué, pero la mayoría de las veces dejamos la puerta del baño abierta. El secreto número 3 es que nosotras las mujeres jugamos con nuestros senos. Generalmente nos paramos frente al espejo y nos tocamos, observamos a ver si lo queremos más grande, más pequeño. Al momento de buscar algún brasier, sujetador, buscamos uno que nos realce un poco más o que sea un poco más cómodo. Y pasamos al cuarto secreto. El cuarto secreto es que nosotras las mujeres reciclamos muchísimo la ropa. Por lo general, cuando no tenemos algo que ponernos, nos las ingeniamos. En mi caso, hay ropas que las modifico, las corto, o utilizo ropa de mi papá, de mi novio y así, o de mi mamá que ya no les guste, y le hago alguna edición, y entonces eso es reciclar ropa, y yo sé que muchísimas mujeres lo hacemos. Nosotras las mujeres tenemos una forma de rendir el tiempo que es indescriptible cómo lo hacemos, porque de verdad no sé cómo nos las ingeniamos para que el tiempo nos rinda demasiado. O sea, nos planificamos, nos organizamos, y eso es algo que ustedes los hombres no lo hacen y deberían de comenzar a hacerlo. El secreto número 6 es que después de salir con un chico o una chica, todos los detalles terminan en oídos de nuestras mejores amigas. Y bueno, eso siempre suele pasar, y es que nosotros tenemos que contarlo todito a ellas. El número 7, y sé que a muchas mujeres nos pasa esto y que tenemos este don, y es la telepatía. Tenemos un sexto sentido que cuando presentimos algo, la mayoría de las veces, un 90% de 100, eso que presentimos o sospechamos es cierto. El secreto número 8 es que cuando estamos en un acto sexual y quedamos insatisfechas, muchas de las veces no lo decimos, sino que fingimos que la estamos pasando bien o que la pasamos bien, y es algo que deberíamos de comenzar a decir y no tenerlo ahí como un tabú. El secreto número 9 es que nosotras las mujeres también nos masturbamos, y esa pregunta ustedes siempre se las hacen, y la respuesta es que sí, quizás no con la misma frecuencia que ustedes lo hacen, pero nosotras a veces también lo hacemos y es algo completamente normal. El secreto número 10, y que no es tan secreto, es que nosotras las mujeres odiamos el sujetador, brasier, sostén, como ustedes lo llamen, y yo creo que no hay nada más rico y sabroso que llegar a la casa y quitárselo. Es una de las cosas que más nos gusta hacer y que ustedes los hombres muy pocos lo saben. El secreto número 11 es que nosotras las mujeres no entendemos cómo ustedes no entienden nuestras indirectas, y que yo sé que es un error de nuestra parte tratar de hacerles saber algo con indirectas cuando realmente debemos de hacerlo con palabras y dejárselos muy claro. Pero a veces son cosas tan obvias para nosotras y que ustedes no se dan cuenta de alguna forma. Pero bueno, es algo que debemos de trabajar nosotras, porque el error siento que es de nosotras y no de ustedes. El secreto número 12 es que a nosotras las mujeres no nos gusta que ustedes los hombres sean tan persistentes. Por eso deben ir con calma. Si están enamorando a una mujer, vayan con prudencia, fíjense un poco cómo les gusta a ella estar, no la atropelles, porque simplemente lo que vas a hacer es que esa persona se aleje de ti. Es un consejo, así que tómalo. El secreto número 13 es que nosotras las mujeres, en la gran mayoría, no nos maquillamos ni nos arreglamos para ustedes hombres, y lo siento por ser sincera. Simplemente muchas de las veces nos arreglamos para nosotras mismas, para resaltar entre las otras mujeres,
para que las otras, porque nosotros somos muy detallistas al momento de que vamos a salir o que vamos a algún evento, alguna cita o alguna fiesta, es que nos fijamos cómo va a vestir esa mujer, que si va maquillada, y es algo que deberíamos de cambiar, pero que la mayoría no nos arreglamos por ustedes hombres, sino simplemente para destacar entre las mujeres. El secreto número 14 es que a nosotras las mujeres nos cuesta muchísimo pedir ayuda, y es algo que no veo bien, porque en cierto punto es bueno cuando necesitamos pedir ayuda a esas personas que de verdad sentimos que son de confianza, y todas las personas en algún momento necesitan ayuda, pero nosotras las mujeres sentimos que somos autosuficientes, que somos independientes y que no necesitamos de nadie, y estamos súper equivocadas con esto, pero nos pasa a muchas. Amores, y llegamos al secreto número 15, y es que nosotras las mujeres somos muy indecisas al momento de vestirnos, al momento de escoger qué prenda me pongo hoy o para tal cosa que me pongo. O sea, no se lo imaginan lo que sufrimos nosotras las mujeres al momento de decidirlo, y yo creo que ustedes los hombres son unos afortunados definitivamente, porque simplemente por ponerse un jean, una camisa y unos buenos zapatos ya se ven súper bien, pero nosotras las mujeres sí tenemos eso un poco complicado, y que ustedes los hombres deberían de valorar eso en nosotras cuando nos arreglamos, cuando nos ponemos súper guapas y bonitas, aunque siempre lo vamos, pero hay ciertos momentos en que nos arreglamos un poco más, y ustedes deben de recordarnos los bonitas y bellas que vamos, porque es algo que nos encanta. Igual tú, mujer que estás viendo este video, debes de recordarle a esa mejor amiga, a esa mamá, a esa tía, a esa familiar, a esa conocida, lo bonita que va, porque nos ayuda y nos sube muchísimo en la autoestima. Y esos han sido los 15 secretos que tenemos nosotras las mujeres, y espero que les haya gustado. De verdad que lo disfruté muchísimo, y si se dieron cuenta, salí a un sitio diferente donde me pude despejar un poco más, donde me abrí un poco más con ustedes, y que siento que lo disfruté muchísimo. Les mando muchísimos besos y siempre les agradezco por estar allí conectados conmigo.